tener más reflujo, ¿no? Esta parte es un poco más de especialidad, pero lo único que sí me gustaría que sepan, ¿no? Dentro de la gastroenterología hay una subespecialidad que ve los problemas de motilidad y ellos se van a encargar de las relajaciones transitorias. En este curso de fisiopatología, lo único que tendremos simplemente saber por cultura general es lo siguiente. Cuando hablamos de las relajaciones transitorias, no estamos hablando de las que es normales, las que se hacen para comer, ¿no? Porque para comer no va a estar apretado el esfínter. Hay otras relajaciones que se dan, que se llaman justamente estas, las transitorias, que van a durar un poco más, acá dice más de 10 segundos, van a durar un poco más que las que son para comer. Pero lo interesante es lo siguiente, ¿no? Que en todos todos nosotros vamos a tener relajaciones transitorias, pero en las personas sanas, solo el 30% de esas relajaciones transitorias se acompañan realmente de un reflujo ácido. En cambio, las personas con alergia, aunque sea el mismo número, y generalmente suelen ser más relajaciones transitorias, el 65% de esas relajaciones transitorias vienen con ácido, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Y cuál es el principal gatillante para que haya una relajación transitoria? La distensión gástrica. Es decir, que si ustedes quieren tener más relajaciones transitorias, ¿qué tienen que hacer? Comer muy rápido, hablar mientras comen. Hay personas que tienen la costumbre, por una cuestión de ansiedad, de tragar aire, ¿no? Y botarlo, están con eso, hay distensión gástrica, y obviamente alimentos que de por sí aumentan en la cavidad gástrica, como por ejemplo el uso de gaseosas, ¿no? Todas esas que hinchan el estómago van a hacer que haya mayor cantidad de relajaciones transitorias, y eso aumenta la posibilidad de tener reflujo. Otra cosa que es importante en la fisiopatología del reflujo es que el protagonista, el principal defensor, el esfínter esofágico inferior, tenga una baja presión, esté hipotónico, ¿no? Entonces, normalmente este esfínter esofágico inferior tiene una presión basal homogénea, y lo mucho que tiene, normalmente está siempre contraído entre 10 a 30 milímetros de mercurio, pero las personas que tienen ERGE tienen una presión más baja. Y va a disminuir por varios gatillantes, como el aumento de la presión intraabdominal, como la distensión gástrica, empeoran con ciertas hormonas, y hemos hablado de los estrógenos, alimentos, café, té, chocolate, algunos dicen los cítricos también. Y una persona puede tener la tendencia, pero si encima come más chocolate o si encima come muy rápido y hablando, entonces va a haber sube sus posibilidades de hacer reflujo. Y acá viene otra cosa que de repente a este nivel ustedes no han escuchado mucho, pero muchas personas siempre asocian enfermedad de reflujo gastroesofágico con la hernia yatal. No son sinónimos, son cosas diferentes. Y no todas las personas que tienen ERGE tienen hernia yatal. ¿Qué cosa es la hernia yatal? La hernia yatal es cuando el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática no coinciden. Porque nosotros habíamos visto en nuestro otro dibujo que la crura, que esta es la unión esófago-gástrica, la crura diafragmática es parte de la barrera antirreflujo y debería estar por acá, ¿no? Ahí debería ser el ajuste. Pero si ha habido una hernia yatal, se desliza el estómago hacia arriba, y entonces ahora tenemos que aquí está la unión esófago-gástrica, por acá está el esfínter esofágico inferior y la crura está por abajo, ¿no? Entonces, de hecho le predispone, ¿no? Pero recuerden que el principal factor antirreflujo es el esfínter esofágico inferior. Si el esfínter esofágico inferior está bien, probablemente no tendría que haber reflujo. Si ya está un poco bajo, más perdiendo la ayuda de la crura, teniendo la hernia tal, probablemente va a haber más ERGE. Entonces, una cosa importante es que, si bien es cierto, el 54 al 94% de personas con ERGE tienen hernia tal, no son sinónimos. Acá bien claro dice, no todas las personas que tienen hernia tal tienen ERGE. Y eso es importante porque ustedes posteriormente van a escuchar que uno de los tratamientos antirreflujo es operar la hernia tal. Antes se hacía ciegas, ahora no, ahora se hacen estudios, se mide la presión de nuestro principal protagonista del reflujo, que es el esfínter esofágico inferior, se mide la presión en el esfínter para decidir si es un buen candidato para operar, ¿no? Eso es lo principal, eso es otro concepto importante que ustedes después lo van a utilizar para medicina interna. Entonces, volviendo a nuestro cuadro general, lo estamos viendo entonces en la fisiopatología del reflujo, tiene que haber un desbalance entre los factores protectores, y acabamos de terminar de ver
todo lo que es la barrera antirreflujo, que es el principal componente protector, vamos a pasar a ver lo que es el aclaramiento del esófago. El aclaramiento del esófago, básicamente, solamente lo vamos a poner, vamos a resumir esta lámina en lo siguiente, ¿no? Uno que es el segundo nivel de protección después de la barrera antirreflujo. Y lo segundo es que, ¿por qué es importante? Porque determina el tiempo de exposición al ácido, ¿no? La enfermedad de reflujo, su daño es porque la piel del esófago está quemándose por ácido. Pero si el esófago normalmente tiene un buen peristaltismo y está continuamente impulsando la saliva que se produce en la cavidad oral y la va deslizando, va enjuagando el ácido en el esófago. Ustedes dicen, oye, pero ¿qué tiene eso de bueno? Es que cuando hay enfermedades en las cuales, uno, las enfermedades que no se produce, que no producen saliva, como el síndrome de Sjögren, por ejemplo, no hay saliva, entonces no hay quien enjuague. O las enfermedades en las cuales el esófago no se mueve, no hay un continuo enjuagamiento, digamos, y entonces también es un factor para que haya reflujo. De esta lámina, lo otro que me gustaría que ustedes recuerden es esta parte de lo importante de la salivación, ¿no? Como el que enjuaga el ácido. Miren cuánto producimos de saliva al día, más de 1 litro por día. Y como los escenarios en los cuales no hay buena producción de saliva, como el Sjögren que les mencioné, o el tabaquismo también, entonces ahí puede haber un problema también de mayor tendencia al reflujo. El tercer componente protector que debería fallar para que haya el ERGE es la resistencia tisular del esófago, que esto simplemente quiere decir que un esófago sano, bien constituido, que no tiene erosiones, que no está dañado, va a soportar más el ácido. Si nosotros tenemos de repente por algún motivo el esófago ya está dañado, por ejemplo, le tenemos que dar pastillas para la osteoporosis. Las pastillas para la osteoporosis tienen el problema que a veces se quedan atrapadas en el esófago. Entonces, ese esófago ya está dañado. Entonces, va a ser más susceptible de enfermarse por las exposiciones de ácido en los reflujos fisiológicos que podemos tener normalmente. A eso se refiere nada más esto. Entonces, con eso hemos visto los factores protectores del esófago, ¿no? Que son los principales que deben fallar para que haya ERGE, pero obviamente que también influyen si hay factores predisponentes para el ERGE, ¿no? Y aquí tenemos lo del material refluido, que básicamente estamos hablando del ácido. Mm, hay estados en los cuales la persona no tiene, de repente es un usuario continuo de omeprazol o similares y lo que está refluyendo no es ácido, es álcali y también puede haber daño. Pero obviamente que el daño principalmente es por el efecto cáustico del ácido. Otro efecto importante es el retardo del vaciamiento gástrico. Si tengo un estómago que no vacía bien el contenido, ¿dónde podemos ver eso? Por ejemplo, en un diabético que tiene gastroparesia. Entonces, la persona va comiendo y el estómago no impulsa, se va aumentando más el ácido porque hay contenido en el estómago, ¿no? Se va aumentando el ácido, aumenta la presión abdominal, aumenta la distensión gástrica y hemos comentado que a más distensión gástrica aumentan las relajaciones esofágicas transitorias, más predisposición al reflujo. Y luego viene esta otra parte que es interesante, que es lo de la neuromodulación sensorial. Y esto quiere decir que hay una acción del sistema nervioso central y periférico que intervienen y factores psicológicos adicionales. ¿Esto qué quiere decir? Número uno, en las personas con reflujo, y el reflujo ustedes van a estudiar que el síntoma principal del reflujo es la pirosis, el ardor retroesternal. En las personas que tienen enfermedades funcionales, ¿no? El ERGE tiene un componente funcional, hay una hipersensibilidad visceral a un estímulo. Por ejemplo, de repente todos nosotros que tenemos un reflujo fisiológico, perdón, va a haber un regreso de contenido, pero de repente ni siquiera lo notamos como ácido. Si nos pusieran una máquina, una pHimetría, que es se pone una sondita para medirnos durante 24 horas todo el pH del esófago, de repente en una persona que no tiene ERGE, se ven en momentos de reflujo, ¿no? Por momentos algunas bajas de pH, sin llegar a ser ácidos incluso. Pero la persona que tiene reflujo, a esa pequeña disminución de pH, inmediatamente lo siente
como que, ay, me duele, como me arde, o, ay, o siento una presión retroesternal, ¿no? Porque el RG ya ustedes van a estudiar que el síntoma principal es pirosis, ardor retroesternal, pero otras personas pueden sentir una presión. Eso se llama hipersensibilidad. ¿No? Es a un estímulo que para el promedio de personas pasaría desapercibida, a una persona con ERGE, una pequeña baja de pH en el esófago le duele más. Y los factores psicológicos quieren decir que acá dicen hipervigilancia, pero la ansiedad, el estrés son definitivamente factores que tienen que ver con la existencia del reflujo, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto en cuanto al bueno, el material refluido, solamente lo más importante, acá estamos hablando del ácido clorhídrico, que es el ácido, la pepsina, que tiene que ver también con el tratamiento de las proteínas y tiene que ver con el daño de la mucosa esofágica. En esta parte hay una paradoja que también se las voy a mencionar, es que si bien es cierto, el Helicobacter pylori es un factor que ustedes han visto que predispone a ser úlcera péptica y predispone a ser cáncer gástrico y que definitivamente es malo el Helicobacter pylori, sin embargo el Helicobacter pylori está relacionado a tener menos reflujo. ¿Por qué? Porque los pacientes con Helicobacter pylori empiezan a tener menor producción de ácido per se, generalmente por el Helicobacter o porque nosotros estamos que le damos omeprazol todo el tiempo, entonces hay menos ácido para que dañe el estómago. Es una paradoja que deben tenerla en cuenta, digamos, simplemente por una cuestión de diferenciar las entidades, ¿no? Esto es en cuanto al vaciamiento gástrico alterado, que también tiene que ver con la enfermedad de reflujo. Esta parte la he puesto porque si bien es cierto es un concepto importante para el gastroenterólogo, también es importante para ustedes porque hasta hace un tiempo se pensaba que todo el problema del reflujo era en el esfínter esofágico inferior. En esta clase estamos viendo que el esfínter esofágico inferior es el protagonista, pero es parte de la barrera antirreflujo. Pero también estamos viendo que el problema del alergia no solamente tiene que ver con esa parte de la barrera antirreflujo que está en la unión esófago-gástrica, sino que tiene que ver con el cerebro, con factores neuromoduladores y tiene que ver, ¿no? También, por ejemplo, con el mismo estómago, ¿no? El estómago en sí, específicamente con el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no sucede en todos los pacientes con ERGE, o sea, acá se dice solamente un tercio, 30% de los pacientes con ERGE eh, tienen disminución del vaciamiento gástrico, se considera que es un factor importante, ¿no? Entonces, a mayor contenido gástrico, o sea, más hinchado está el estómago de contenido, mayor posibilidad de refluir. Y eso ustedes crucenlo con la vida real. ¿Qué quiere decir? Que una persona con ERGE no debería comer menos cantidad más veces en vez de darse atracones, porque más distensión, más reflujo. También ustedes de pensar los alimentos eh, que son más lentos de vaciar, como grasas, también predisponen a más reflujo. Las enfermedades que pueden tener gastroparesia, como la diabetes, también pueden tener mayor posibilidad de reflujo. Y esto simplemente es para que ustedes diferencien, ¿no? Dicen, hay un solapamiento, porque una cosa es SERGE y otra cosa es gastroparesia. Son cosas diferentes, ¿no? Para hacer diagnóstico de gastroparesia probablemente haya que hacer algún examen de gamografía del estómago para mirar. El ERGE sí, su síntoma clínico es la pirosis. Y esto es lo que, en lo que nos pone en evidencia qué cosa es lo que pasa en el ERGE, ¿no? En la figura que vemos a la izquierda, este es un esófago normal. En este esófago que lo vemos de piel normal, nosotros podemos decir que los factores protectores del reflujo y los factores predisponentes del reflujo aquí están en equilibrio. En cambio, en la figura del costado estamos viendo cómo definitivamente ese esófago ha estado expuesto a mayor ácido, de manera que ya no ha podido protegerse ni con la barrera antirreflujo, ni con el vaciamiento gástrico, ni con el aclaramiento del esófago, ni con la integridad de la mucosa, y ya empezó a sufrir, ¿no? En ambas fotos
estamos viendo erosiones marcadas, una ruptura de la integridad de la mucosa esofágica, y acá también, ¿no? Que esto ya es un ERGE con erosiones. Si esta inflamación continúa y continúa en el tiempo, puede haber estrecheces o puede generar el adenocarcinoma esofágico o en la lesión precancerosa previa que se llama esófago de Barrett. Muy bien, entonces eso es la primera parte de la clase, pero sí me gustaría muchísimo que, sí me gustaría muchísimo que me hagan una pregunta hasta este punto. Doctora, una consulta. Sí, Usted mencionó, ¿no? Como la diazepam, que también podía afectar, ¿no? Con disminuyendo la presión. ¿Solo la diazepam o en conjunto todas las benzodiazepinas? en conjunto todas las benzodiazepinas. Pero dentro de las benzodiazepinas, el diazepam, que fue una, que digamos es la de la primera generación y que tiene más efectos colaterales en general, es la que más se asocia a la pérdida del tono en el esfínter esofágico inferior. Y ojo que, por ejemplo, si comparamos un diazepam con un alprazolam, ¿no? El otro es un ansiolítico, son de la misma familia, el diazepam va a tener mayor efecto. Gracias, doctora. Ujú. De lo que ustedes han estado escuchando entonces en el reflujo, por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes imaginarían que es muy propenso a tener reflujo? Alguien me puede poner en cualquier caso, hay muchos casos, pero bastaría con algunos. Sí, Adrián, dime. Un fumador diabético, Excelente, me gusta la combinación. Explica tu combinación, ¿por qué se te ocurrió decir hombre o mujer? hombre, hombre. Hombre para que sea peor. Ya, Sí, explica sí, sí. por qué pondrías hombre adulto obeso diabético, explícamelo. Eh, por lo que mencionó, ¿no? De la gastroparesia y también creo que luego mencionó el tabaquismo. Perfecto, o sea, uno, ¿no? Bueno, dos compañeros nos han puesto hombre. Es cierto que en las mujeres puede ser más frecuente el reflujo, pero hemos visto que los hombres lo hacen más complicaciones, ¿no? O sea, un hombre puede tener ese esófago feo que les enseñé, diabético, excelente, y encima le pone tabaquismo como para que haya menos salivación, menos aclaramiento y ya tengamos dos factores malos. Muy bien, mujeres embarazadas, genial. Eso es algo de todos los días. Pacientes con bulimia. Es interesante. ¿Por qué, Elin, explícame por qué la paciente con bulimia? No está mala, está bien, son dos enfermedades diferentes. Al momento que se induce, pero ojo, está bien el ejemplo, pero sería como que a largo plazo, porque en la bulimia la persona está continuamente provocándose el vómito. Probablemente la paciente con bulimia es un buen ejemplo de los que hacen mal Oribais, ¿no? Que es el desgarro de la unión esofagogástrica. Probablemente una persona con bulimia incluso podría tener es una buena barrera antirreflujo. El problema es claro que en el transcurso del tiempo, con tanta arcada que se va haciendo, un factor emocional aquí puede empezar a predisponer a que efectivamente tenga antirreflujo. Pero digamos que es como una consecuencia posterior. Son enfermedades diferentes. Me gusta más el ejemplo de la mujer embarazada porque eso es clarísimo. El estrógeno, la progesterona, toda esa avalancha hormonal hace que ese esfínter esofágico se ponga flojo y la persona empieza a tener. Paciente posoperado de cirugía bariátrica con dieta alta en grasas, excelente. Esto estén pensándolo siempre, porque ahora ustedes han visto cada vez hay más cirugía bariátrica, y es tanta la molestia del reflujo, nosotros que llegamos a ver nosotros estenosis péptica, que lo ven a ver ustedes, o sea, el esófago se estrecha por las heridas que hacen el esófago, y es una complicación tan importante que hoy en día, dentro de los protocolos de cirugía bariátrica, se mide la presión del esfínter esofágico inferior. Esto es una clase de fisiopatología, todavía falta mucho, pero yo les puse ahí que el esfínter esofágico inferior normalmente puede tener un tono de 10 a 30, aunque solamente se requiere mínimo 10 para que no esté regresando, ¿no? Entonces, antes de operar a una persona para hacer una manga gástrica,
está indicado hacer una manometría y cerciorarse que ese esfínter esofágico inferior está bueno, que está fuerte. Si es un si la persona tiene enfermedad de reflujo, tiene un esfínter esofágico inferior malo, probablemente a esa persona no le convenga hacerse una manga. Realmente tiene que ir a otra terapia para bajar de peso, que felizmente ahora tenemos las pastillas, los medicamentos tipo Ozempic, ¿no? Que ampollas que bajan muy bien de peso, o cirugías de bypass. ¿Y bien? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense, lo principal, entonces yo voy a hacer algunas preguntas para que queden cosas así clarísimas, ¿no? Doctora, ¿en qué es el bolsillo, qué es el bolsillo ácido? No, solamente en esa lámina simplemente lo que estaba hablando es el ácido que está en el estómago. No exactamente es que haya una entidad que se llama bolsillo ácido, no. El estómago forma un bolsillo del ácido y mientras más amplio es ese bolsillo del ácido, esa cantidad de ácido acumulado en el estómago, como por ejemplo una vasoparesia, más posibilidades hay de reflujo. Entonces, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, lo más importante, el componente que tiene que vencerse es la barrera antirreflujo, ¿no? Barrera antirreflujo. ¿Y cuál es el componente más importante de la barrera antirreflujo? El esfínter esofágico inferior, perfecto. La hernia hiatal es importante en el reflujo, indispensable, está relacionado de alguna manera. No siempre, efectivamente, no siempre. Y recuerden, y eso es una cosa que se los pongo simplemente para una cuestión de la vida, porque los pacientes normalmente nos van a poner, pero yo tengo hernia hiatal, y ya que me operen, que me hagan algo, ¿no? Pero en realidad solamente habría que hacer algo si la persona tiene efectivamente reflujo. Y las operaciones, porque hoy en día pues antes se pensaba que el problema principal era la hernia hiatal, ¿no? Acá tenemos la barrera antirreflujo de nuevo y acá estamos viendo cómo a nivel de lo que es el esfínter esofágico inferior, que una parte está por encima de la línea Z y una parte que está intraabdominal, entonces lo ideal es que la crura diafragmática, la unión esofágico-gástrica, coincida a este nivel y que se permita un haz de His normal, ¿no? Pero cuando tenemos la hernia tal, ¿no? La hernia por deslizamiento es la que está relacionada con el reflujo, se deslizó el estómago, se subió el esfínter por acá y acá recién está la crura. Lo que hacen las cirugías antirreflujo es que esta hernia se corrige, ¿no? Digamos que se le pone en su lugar, pero no funciona en todos. No funciona en personas que se las operaba de la hernia tal y se dan con un reflujo tremendo. Por eso es que se llegó a la conclusión que la hernia per se no es el problema principal. El problema principal es el esfínter esofágico inferior. Si el esfínter esofágico inferior está muy, muy, muy laxo, de nada va a servir que nosotros hagamos la operación con todo lo que eso implica, porque si no hay buen ajuste en el protagonista principal, sigue habiendo reflujo. Sin embargo, hay personas que sí, hay personas que sí, que no tienen el esfínter no está muy flojo, entonces se les hace la manometría, se mide y se decide, esta persona sí va a poder responder bien. Muy bien, entonces esa fue la primera parte, ahora me voy a apurar con la otra parte, con la otra clase. Yo sé de paso dónde estaba. Ahí está. Ya. Entonces vamos a ver lo que es la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, en cuanto a la fisiopatología, va a haber dos eventos fisiopatológicos importantísimos en la cirrosis. Primero, cuando nosotros ustedes han hecho histología, han visto que la cirrosis hepática, ¿qué cosa es? Que es una alteración de la arquitectura hepática y en la cual se van de este hígado, ¿no? Va a pasar a una fibrosis completa, donde uno, incluso a simple vista, un cirujano, cuando hace una laparoscopía o en una autopsia, se pueden ver múltiples nódulos hepáticos, ¿no? O sea, el hígado se ha endurecido, hay una fibrosis, pero en la fisiopatología de la cirrosis no solamente va a ser importante la fibrosis hepática, sino también la hipertensión portal, porque este órgano del hígado recibía toda la circulación de la porta y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver
cómo es que un hígado sano llega a la cirrosis y cómo impactan esos dos mecanismos fisiopatológicos importantes, fibrosis e hipertensión portal. Entonces, la idea de esta lámina solamente es saber que cualquier factor que cause una inflamación crónica en el hígado lo va a dañar durante tanto tiempo que va a causar que el hígado se fibrosis, ¿no? Se cambie su tejido y se haga cirrótico. ¿Y cuáles son esas etiologías? Las hepatitis virales, el alcohol, el hígado graso, que ahora se llama MASLD, ya no se llama MASLD, u otras enfermedades. O sea, cualquier enfermedad hepática que a largo plazo cause inflamación puede causar cirrosis, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo es que se produce la fibrosis hepática y para eso vamos a recordar un poco cuáles son las células que tenemos en el hígado. Este es un lobulillo hepático, que es la unidad funcional del hígado. Y lo que nos importa, como vamos a hablar de fibrosis, es que este hígado tiene unas células parenquimales, ¿no? O sea, las que están en el mismo parénquima hepático. Ahí vamos a tener los hepatocitos, que es el 80% del volumen total del hígado, y los colangiocitos, porque recuerden que los canalículos hepáticos, las vías biliares, ¿no? También se abren como un árbol dentro del hígado, ¿no? Luego tenemos las células sinusoidales, que son las células endoteliales del sinusoide, y tenemos las células de Kupffer, que siempre Kupffer son los macrófagos, pero del hígado, y células alrededor de los sinusoides, que son las famosas células esteladas o de Ito, que ahorita acuérdenselas bien. Linfocitos hepáticos, esto no es tan importante que se lo acuerden, pero lo que sí, aquí, cuando hablemos de fibrosis hepática, acá el protagonista principal de todas maneras son las células esteladas o células de Ito, como vamos a ver después. Entonces estos son el hepatocito, acá ahí tienen una lista importante de funciones, pero quiero que miren en la figura, en este hepatocito tan noble, y vemos un montón de frijolitos anaranjados, ¿no? Simplemente eso es para que se acuerden que el hepatocito tiene cantidad de mitocondrias. El hepatocito es un laboratorio y un agente importantísimo de fosforilación oxidativa. Entonces, mucho el metabolismo de grasas, aparte de, ya ustedes también ya han visto en fisiología todo lo que hace el hígado, pero es importante que ver que el hepatocito en esta figurita es una célula sumamente especial, que tiene que ver con la síntesis del HEM, con la síntesis de triglicéridos, con la conjugación de bilirrubina, con la detoxificación de las grasas, con la síntesis de colesterol, con la oxidación de todos los ácidos grasos, y que por eso mismo cuando empieza a fallar, empieza a haber el acúmulo de grasas y el hígado graso, que es otro tema, probablemente lo harán después. Este es el colangiocito. El colangiocito, probablemente lo único que queremos que se acuerden de acá es que es una célula que tiene un cilio, ¿no? O sea, que no se imaginen que son solamente células que están ahí transportando bilis, sino que hay un transporte activo. De hecho, que los colangiocitos no son iguales. Si cogemos en la parte más alta del hígado hacia la parte de drenaje, por ejemplo, el coledoco, va variando según su trayecto. Luego tenemos las células endoteliales del sinusoide, que eso sí nos van a importar. En este dibujito tenemos un esquema en el cual vemos, ¿no?, cómo hay una vénula central. Esta es la vena. Y acá vemos una columna de hepatocitos. Todos estos son nuestros hepatocitos. Y en esta parte de acá, entre el hepatocito de acá, ¿no?, aquí tenemos a la célula endotelial, ¿no? Entre la célula endotelial y los hepatocitos está el famoso espacio de Dice. Y en todo lo que está en el medio tenemos el sinusoide. Entonces aquí vamos a tener a quiénes, a las células, ¿no?, a las células sinusoidales, ¿no? Son las células endoteliales. Estas células endoteliales constituyen el 20% del total de las células del hígado. Tienen una característica que es una capa fenestrada. Acá vamos a ver, acá estamos viendo, este es el sinusoide, esta es una célula endotelial. Entonces yo quisiera que ustedes se imaginen
que las células endoteliales son como un montón de amigos agarrados de las manos impidiendo que pasen otras personas. Las células endoteliales, ¿no?, tienen la capacidad de que, como son fenestradas, también pueden alargarse y acortarse para dejar pasar nutrientes, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, la persona se ha tomado mucho ácido clavulánico, cierran las compuertas, ajá, ¿no? O, oye, ya nos toca que vengan más, nos toca metabolizar más colesterol, y le abren la puerta. Esas son las células endoteliales, hacen este movimiento, ¿ya? Entonces, eso sí, por eso es importante que sean fenestradas, porque al ser fenestradas permiten ese intercambio activo, inteligente, ¿no? Pero activo. Entonces, esas células son las que van a hacer, dice, que pase el plasma directamente, ¿no?, al espacio de dice, y de ahí ya, ¿no?, al hepatocito. Eso es importante. Lo otro que es importante, que para que ustedes sepan como cultura, porque esto es hay mucha información, pero la otra punto importante es que a las células endoteliales, al hacer este movimiento inteligente, también regulan el tono vascular. Y por eso también tienen que ver en la hipertensión portal, porque ellas son las que van a mantener un tono. Cuando va a haber aumento de sustancias que hacen que que no haya relajación de las células endoteliales, va a empezar a haber hipertensión a ese nivel. Pero eso, en fin. Esas son las células endoteliales que son importantes, como he visto, para el intercambio, ¿no?, desde nutrientes o sustancias, desde la sangre al hepatocito. Las células de Kupffer son los macrófagos hepáticos y son tremendamente móviles. Acá tenemos una célula de Kupffer acá. ¿Por qué tenemos que tener células de Kupffer en el hígado? Porque ya se imaginarán que el hígado recibe toda la circulación portal del intestino, de todo lo que comemos. Cuando comemos donde sea, ¿no? Ya sea cuando comemos en casa, cuando comemos la comida que se nos cayó, la comida que no... En fin, cantidad de toxinas, cantidad de bacterias van a pasar por la circulación portal a través del intestino, y el hígado va a ser uno de los principales agentes que va a detener a las sustancias tóxicas. ¿Y quién va a estar involucrado aquí? En las células de Kupffer, ¿no? Esa es la parte que es importante de células de Kupffer para recordar. Y aquí vienen las células importantes de la fibrosis, que son las células esteladas, o su otro apodo de células de Ito. Estas células son mesenquimales y se encuentran en el mismo espacio de Dice. ¿A qué se refiere que son mesenquimales? Que pueden convertirse en otras estirpes. Esto tiene que ver con la capacidad regeneradora del hígado. Recuerden que el hígado es un órgano que se puede regenerar, ¿no? Entonces, cuando a ustedes le dan una hepatitis A, por ejemplo, y se destruye la mitad del hígado, las células esteladas son las que van a entrar. Cuando ya viene la parte de la regeneración, la célula estelada es la que se transforma para hacer hepatocito y regenerar. Entonces, las células esteladas son fundamentales para la regeneración. Representa el 5 al 8% de las células hepáticas. Esta es una característica simplemente, ¿no?, que normalmente tiene prolongaciones citoplasmáticas y tiene en su interior retinoides y vitamina A. Es una cosa importante. Otra cosa importantísima es que, por si acaso, las células esteladas no son exclusivas del hígado. Como ven ahí, también puede haber en páncreas, en pulmón, en intestino y en riñón. De hecho, cuando hay fibrosis del páncreas, también tiene que ver con sus células esteladas. Pero donde son en la cirrosis hepática, las células esteladas tienen mucho que ver, por lo que vamos a hablar en un ratito. Las otras cosas son importantes que las sepan, pero en fin, lo otro que me gusta que sepan es que contienen actina y miocinas porque se pueden contraer. O sea, no solamente se pueden transformar, sino que se pueden contraer cuando están en su estado saludable, digamos, ¿no? Y en el hígado sano permanecen inactivadas hasta que las llaman para regenerar algo. Pero cuando ya hay una injuria, ¿no? Y ya una injuria quiere decir que ya sobrepasa la capacidad de regeneración, se agota la capacidad de regeneración, y ya digamos, el hígado de repente ya tiene como una cicatriz, como una herida, tiene que tapar una herida, y ya la célula estelar es la que se va a convertir en un miofibroblasto, y ahí es cuando va a pasar a reemplazar donde había un hepatocito sano y funcional, va a venir una célula estelada convertida en un miofibroblasto a dejar una mancha de fibrosis.
Y eso es el problema con el problema de la fibrogénesis hepática, ¿no? Esto es el gráfico en el que estamos viendo las células las que estamos hablando. Como vemos, vemos creo que este sinusoide entre el hepatocito y la célula endotelial está el espacio de Dicey, que el espacio de Dicey es un espacio de intercambio, y aquí está la célula estelada, ¿no? Que va a tener que ver con va a tener que ver con la fibrogénesis. Entonces, recordemos, imaginemos que esta es una célula estelada cuando está sana y está solamente como tener soldados en reserva, está con la forma dendrítica, pero cuando viene una injuria que se repite en el tiempo, se va a convertir en una célula estelada. Y esto es lo que puede desencadenar una fibrosis hepática. Entonces, la fibrogénesis es la respuesta curadora del hígado ante una injuria hepática crónica, ¿no? Que se repite en el tiempo. ¿Quién va a ser la que va a impulsar la fibrogénesis? La célula estelada o célula de Ito, ¿no? Esto es simplemente para que ustedes se acuerden, ¿no? Que desde la antigüedad se sabe de la capacidad regeneradora del hígado, ¿no? Todos los días, ¿no? Había este problema de que le devoraban su hígado y al día siguiente volvía a regenerar. Probablemente cuando un hígado sano, la célula de Ito tiene que ver, pero cuando ya es una injuria prolongada, entonces la regeneración se detiene y empieza a ver la parte de la fibrogénesis, ¿no? ¿Y quién puede ser la injuria prolongada? Alcohol, virus, grasa. Vamos a ver, ¿no? Entonces, uno de los primeros eventos que vemos en la fibrogénesis es esto que estamos viendo acá. Dice la colagenización del espacio de Dice impide el intercambio entre la sangre y el hepatocito. Entonces acá tenemos el hepatocito, acá tenemos el sinusoide y acá tenemos las células endoteliales, ¿no? Las células endoteliales, ¿se acuerdan que les había dicho que tienen fenestras? O sea, no están completamente cerradas, acá tienen unos espacios para que haya un intercambio inteligente entre lo que viene del sinusoide y del hepatocito. Acuérdense que estas células lo que hacían era que se movían, no están abiertas, digamos que se movían inteligentemente para dejar pasar el intercambio. Y acá estaba la célula estelada, ¿no? Que está todavía sana. Cuando hay una activación inflamatoria crónica, una hepatitis C que no se cura, una hepatitis B que no se cura, consumo de alcohol frecuente, se activa la célula estelada. ¿Y aquí qué va a hacer? La célula estelada se va a transformar en un miofibroblasto y va a estimular a que se forme más colágeno. El espacio de Dice ya no parece un espacio de intercambio, ya está duro, está colagenizado. Y miren lo que pasó con las células endoteliales. Las células endoteliales que estaban abiertas para permitir ese intercambio, ya no lo hay. Otra cosa que ustedes ven en este dibujo es que miren que los hepatocitos tienen microvillos, tienen algunas, ¿no? Digamos, prolongaciones para aumentar el área de intercambio. Pero cuando hay la colagenización del espacio de Dice, ya no van a tener esas áreas de mayor intercambio. Igualmente las uniones estrechas entre los hepatocitos también se ven deficientes, ¿no? Entonces, lo principal, lo más importante es que por la injuria persistente, ¿no? Acá dice, se estimula la célula estelada. Y normalmente, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de 3 a 8 veces de la producción de matriz extracelular, principalmente de colágeno 1, 3 y 4, como estamos viendo. Esas son las fibras amarillas que ven aquí, que están llenando el espacio de Dice. Pérdida de las fenestras de las células endoteliales, y a eso se le llama capilarización del sinusoide, porque se vuelve como un capilar normal. Y capilares de nuestros vasos sanguíneos están juntos, no tienen fenestras. Entonces, el sinusoide hepático que era fenestrado pasa a convertirse, se parece a un capilar normal, ¿no? Se dice ustedes van a leer en otros lados la capilarización del sinusoide hepático. Y va a haber una pérdida de los microvillos hepáticos, y todo eso que va a causar que ya no hay un buen intercambio nutricional entre el hepatocito,
¿no? Bueno, y la circulación sanguínea a través del espacio de Dice, ¿no? Entonces, esto es lo que resume el papel de la célula estelada. Primero cuando está inactivada, luego se activa, luego empieza a ver todo lo que hemos visto que se convierte en miofibroblasto, que hace que haya fibrosis, pero todavía puede haber reversión, que es lo que dice acá, ¿no? Regresión de la fibrosis. Si, por ejemplo, yo tengo una noxa, y la persona, por ejemplo, su noxa es el alcohol y deja de tomar, el hígado es tan noble que al momento que se para la inflamación, se le manda un mensaje también a la célula estelada: oye, célula estelada, ya basta, ya no queremos que te actives más. Y el cuerpo va a hacer apoptosis de las que ya se han transformado, o va a haber una reversión eh, de la célula estelada activada, va a regresar a su estado inactivo. O sea, esto es importante y esta es la base fisiopatológica para que nosotros sepamos que la fibrosis hepática sí es reversible hasta cierto punto. Si tenemos una fibrosis que ya está demasiado avanzada, un paciente cirrótico que ya empezó a ser ascitis, por ejemplo, probablemente ya no va a poder regresar más. Pero si tenemos un paciente con hepatitis B crónica que estaba a mitad de camino de la cirrosis y le damos un antiviral para tratar la hepatitis B, puede regenerar y puede desaparecer la fibrosis. Estas láminas simplemente es para que ustedes se den la idea de cómo es la fibrosis hepática, ¿no? Este es un hígado normal y lo que ustedes ven en azul es fibrosis. Este es un parénquima hepático normal y acá ya empieza a haber fibrosis. En un estadio 1 apenas la fibrosis está localizada, pero muy restringida. Sin embargo, cuando sigue habiendo la injuria, la parte celeste, que es la fibrosis, ya empieza a prolongarse más. Sigue prolongándose y ya estamos viendo como que se están insinuando nódulos. Y ya este es un grado en el cual ya se ven nódulos y este es el grado 3. Lo que queremos, perdón, el grado 4. ¿No? El grado 4 es cirrosis, ya se ven nódulos acá. Pero si yo detengo la inflamación en este lado o en este lado, lo que ustedes ven celeste sí puede regenerar y puede volver a ser un hígado sano. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que tener la idea es de esta clase de fisiopatología es que una injuria crónica va a hacer que este hígado que se regenera, es un órgano regenerador por excelencia porque tiene células mesenquimales que se pueden transformar en hepatocitos y regenerarse. Cuando la injuria es muy prolongada, esa célula regeneradora, la célula estelada, se convierte en el enemigo y fibrosa todo. Pero si nosotros detectamos a tiempo y paramos la noxa, le decimos a un diabético que baje de peso, le decimos a una persona que toma alcohol que deje de tomar alcohol, tratamos una hepatitis B o C crónica, el proceso se puede revertir. Y el otro componente de la cirrosis es que una vez que el hígado ya se fibrosó, va a haber lo que usted ha escuchado, ¿no? Hay una consecuencia que es la hipertensión portal. Y esto solamente, ¿a qué se refiere? Esto es un dibujo en esta de acá que estoy señalando aquí, ustedes van a ver, este es el hígado, y el hígado recibe toda la circulación de la porta, ¿no? Que con una serie de toxinas que el hígado se encarga de liberarlas, y va por las venas suprahepáticas a la vena cava inferior la circulación sistémica. Ya se imaginarán que toda esa cantidad de flujo sanguíneo llega a una víscera que está, digamos, sana, suave y que tiene la suficiente elasticidad de recibir toda esa cantidad de sangre. Como ven en esta parte de aquí ven un hígado normal, ¿no? Y en este hígado ustedes se pueden imaginar, como los gráficos que vimos, que hay un sinusoide y unas células endoteliales normales, y hay un intercambio entre hepatocitos y la circulación completamente normal. La gradiente de presión portal en una persona sana es de 1 a 5 milímetros de mercurio. El hígado no ofrece ninguna resistencia al paso de la cantidad de flujo sanguíneo. Pero ¿qué pasa cuando este hígado está completamente fibrótico? Entonces ya va a haber una resistencia al pasaje de todo ese volumen, ¿no? Y ahí tenemos la hipertensión portal. ¿Qué cosa es? El incremento patológico de la gradiente de presión venosa portal, ¿no? Porque ofrece mayor resistencia. Acuérdense que que habíamos hablado de que ese sinusoide hepático estaba colagenizado, y aparte de que va a haber la fibrosis, que no hay intercambio, esas células
endoteliales que hacían este juego de que se abrían inteligentemente y se cerraban y eran laxas, ahora están duras, ¿no? Están completamente cerradas, ¿no? Había una capilarización, están cerradas, y esto colabora que aumente la presión. Mientras el hígado está más fibrótico, está más duro, va a haber más resistencia al flujo portal y va a haber más hipertensión portal. Acá simplemente es un punto que desde ahorita que estamos en fisiopatología recordemos que entonces toda cirrosis cursa con hipertensión portal, todas. Pero por si acaso no todos los casos de hipertensión portal son por cirrosis. Hay otras causas de hipertensión portal, ¿no? Puede ser que haya una obstrucción en la porta o haya una obstrucción a nivel de las suprahepáticas, ¿ya? O sea, no todos los casos de hipertensión portal son por cirrosis, pero de hecho todos los pacientes con cirrosis tienen hipertensión portal. Y la hipertensión portal en la cirrosis va aumentando conforme el hígado se pone cada vez más y más duro, ¿ya? Estas otras partes que ustedes la van a ver después, no es motivo de fisiopatología, simplemente es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que la hipertensión portal uno la puede dividir en prehepática, hepática y poshepática. Aquí estamos hablando de la hepática de la cirrosis. ¿Bien? La hipertensión portal determina la gravedad de la cirrosis porque conforme aumenta la fibrosis del hígado, conforme aumenta la hipertensión portal, todo este flujo va a buscar colaterales porque ¿no? Tienen que liberar el flujo de la porta, y aquí es donde empiezan a aparecer las varices esofágicas, las hemorroides, eh, la circulación colateral en el abdomen, pero probablemente de lo que más nos importa es que son estas complicaciones de hemorragia por varices y ascitis, que son muchas veces en la manera como ya se diagnostica una cirrosis, y eso ya nos habla de una cirrosis más avanzada. Entonces, en resumen, la fisiopatología de la hipertensión portal tiene que ver en parte, uno, por el aumento de la resistencia del hígado, que es básicamente por la fibrosis que hemos visto, pero también tiene que ver con un aumento del flujo portal, porque va a haber una serie de sustancias tóxicas que hacen que a nivel esplácnico las células, el vaso se vasodilata. O sea que encima de que hay resistencia a pasar el hígado, a nivel abdominal, todos los vasos están vasodilatados, entonces aumenta el flujo que tiene que ir al hígado. Esta combinación de aumento de resistencia al hígado por fibrosis, aumento del flujo portal, que eso es esto de tener esa vasodilatación marcada a nivel esplácnico, en el cirrótico se llama circulación hiperdinámica, ambos factores hacen que aumente la hipertensión portal, ¿no? Y esto solamente es una cosa para que ustedes tengan una idea, que habíamos quedado que lo normal es tener una presión portal de 1 a 5 milímetros de mercurio. En la cirrosis ya ese valor empieza a incrementar poco a poco, conforme el hígado se va fibrosando más y más y más, porque la cirrosis sigue, o sea, ya cirrótico, ya ven los nódulos, pero puede seguir malográndose el hígado. Cuando la hipertensión portal va aumentando más de 10 milímetros de mercurio, ahí es cuando este paciente ya va a tener circulación colateral en el examen, ascitis, varices esofágicas. Conforme va aumentando más, 12 milímetros de mercurio, ya es más probable que ese paciente vomite sangre. Conforme la hipertensión portal va aumentando más a 20 milímetros de mercurio, de repente ese paciente tiene una alta posibilidad de que cuando sangre, ese sangrado sea prácticamente mortal porque no lo podemos tratar. Entonces, no es para que ustedes acuerden los números, sino es para que ustedes tengan la idea que conforme la hipertensión portal va aumentando, la gravedad de la cirrosis también va aumentando. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de los procesos fisiopatológicos en la cirrosis? Hoy día hemos visto que la cirrosis tiene 2 eventos fisiopatológicos importantes. Uno es la fibrosis hepática, y la fibrosis hepática es el reemplazo de un hepatocito que habíamos visto tan bonito que hacía cantidad de cosas por tejido fibroso, por culpa de las células esteladas, y entonces aquí vamos a tener insuficiencia hepática porque ya tenemos cada vez menos hepatocitos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Que a la persona le van a aparecer estigmas hepáticos, telangiectasias en cara, en rostro, palmas hepáticas, en fin. Como hay insuficiencia hepática y el hepatocito se encargaba de limpiar la bilis, hay aumento de bilirrubina. Como el hepatocito tenía que producir la albúmina, vemos disminución de la albúmina, disminución de las proteínas de la coagulación que produce el hígado, y el paciente le sangran las encías, aumenta su tiempo de hipotrombina.
Y por el otro lado, el otro proceso fisiopatológico de la hipertensión portal, nosotros que ya hemos visto cómo es, lo vamos a ver en el paciente con la aparición de colaterales, con la aparición de varices esofágicas o gástricas, con la aparición de hemorragias digestivas por ruptura de las varices, con ascitis y con complicaciones mucho más marcadas con el síndrome hepatorrenal o síndrome hepatopulmonar. Entonces, en esta lámina es para que nosotros veamos que son dos cosas que están pasando en la cirrosis. Se fibrosa y perdemos hepatocitos y hay falla de función e insuficiencia hepática, y se pone duro y va aumentando la hipertensión portal, y la hipertensión portal tiene que ver sobre todo con los trastornos de sangrado, de ascitis, que son los que muchas veces son los más aparatosos en la cirrosis y son los que definitivamente tienen que ver mucho con la mortalidad, ¿no? Este punto es menos, solamente menos importante, pero solamente es por lo siguiente, ¿no? Ya hemos visto por qué se forman las varices esofagogástricas, porque el hígado no ofrece mucha resistencia porque está duro al paso de la circulación portal y por eso se forman colaterales. Y las colaterales que nos informan aquí, nos importan, son estas varices del esófago y del estómago. Pero el objetivo de esta lámina es sobre todo para entender que las varices del esófago y el estómago explotan por presión. No explotan porque tome café, porque se irrita, no explotan porque de repente comió mucho, no. Explotan básicamente por aumento de presión dentro de las varices. Como se ve aquí en esta imagen, a partir de 10 milímetros de mercurio, la varice ya está, pero conforme va aumentando, más de 12, ya la posibilidad que aumente de sangre son mayores, y cuando ya tiene más de 20 de gradiente de presión venosa en la de hipertensión portal, la posibilidad de hemorragia es mucho mayor, ¿no? Y esto es para que nos demos cuenta que las varices, las colaterales, se perforan, ¿no? Se meten al esófago, y cuando en las endoscopías, ustedes ya en medicina interna nos acompañen a hacer las endoscopías y veamos las varices dentro del esófago, en realidad están perforando, ¿no? Toda la luz esofágica. Entonces, la idea de esto simplemente es que de este curso de fisiopatología también sepan que las varices esofágicas revientan por hipertensión portal, por explosión. No explotan porque hagamos una endoscopía, porque la persona come ají, no, por el mismo proceso fisiopatológico, ¿no? Y esto es lo que solemos ver, estas son una de las consecuencias de la hipertensión portal. Este es un esófago, y acá vemos varices esofágicas. ¿Se acuerdan con la otra figura del esófago? Vieron que era un esófago planito, ¿no? Conforme aumentan más la presión portal, y estas varices que aquí estaban pálidas, empiezan a tener estos signos de riesgo de sangrado, ¿no? Están más turgentes, hay más presión, y ya hay mayor riesgo de que sangren, ¿no? Y sangran por explosión y son sangrados muy aparatosos. Esto es un esófago, esto es un catéter con el que se va a tratar algo, pero este es un sangrado esofágico, ¿no? Esto es por lo último, en la hipertensión portal, conforme va aumentando la hipertensión portal, van apareciendo las complicaciones de la cirrosis. Uno puede tener un cirrótico con una hipertensión portal no tan alta y no tiene ascitis. Tiene esta tendencia a la vasodilatación espláncnica, pero no hay ascitis. Pero conforme la fibrosis va aumentando, conforme aumenta entonces la hipertensión portal, ya empieza a haber ascitis refractaria y otras complicaciones mayores. Aquí también el último mensaje es el siguiente. Si yo tengo un paciente cirrótico, para que aumente más rápido la hipertensión portal, la mejor indicación es que la causa de la cirrosis siga activa. Es decir, que el paciente cirrótico sigue tomando, quiere decir que la noxa sigue dándole al hígado. Si el paciente cirrótico sigue con la hepatitis C, sigue con la hepatitis B, sigue gordito y sin hacer dieta, ya no estamos esperando ya que el hígado revierta, pero sí que nosotros esperamos tratar la causa de la cirrosis para parar la injuria y que viva más. Porque si no, como están viendo en este gráfico, como estaban viendo en este gráfico, si yo no trato la causa de la cirrosis, la hipertensión portal sigue aumentando con todas las complicaciones de la cirrosis. Muy bien, eso era en cuanto a
Ahora sí me gustaría que me hagan preguntas de esto. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre ascitis y ascitis refractaria? Allá, ustedes van a ver eso cuando estén en medicina interna. Ascitis es que se puede controlar. Probablemente el paciente empieza a hacer acúmulo de líquido en el abdomen, edema de miembros inferiores, y puedo controlarlo. Puedo controlarlo ya sea con dieta, porque acá el enemigo del cirrótico es la sal, entonces se le dice no coma sal, o le empiezo a dar diuréticos. La ascitis refractaria es que conforme la cirrosis está más avanzada, hay más hipertensión portal, al pobre paciente yo le tengo comiendo insípido, ya estoy con dosis máximas de de diuréticos, con dosis máxima de diuréticos y no mejora. Eso es un paciente que tiene una ascitis refractaria. La mortalidad de un paciente con ascitis refractaria, en los siguientes 6 meses, la mortalidad es altísima. La ascitis refractaria ya es una indicación para que ese paciente, de hecho, hay que empezar a pensar en que hay que ponerlo en lista para un trasplante de hígado. Y igualmente, aunque vaya a un trasplante del hígado, si ese paciente no dejó de tomar, imagínense, le vamos a trasplantar y va a volver a dañar el otro hígado, ¿no? Idealmente también el paciente antes de ir a un trasplante del hígado hay que tratarle la hepatitis C. Entonces, ustedes van a aprender estas entidades ya en medicina interna, pero la idea de esta clase es juntar, ¿no? En la clase de fisiología normal del hígado, ustedes habrán visto que el hígado tiene una cantidad de funciones, bueno, a mí me encanta el hígado, por eso. Y en la parte de fisiopatología de esta clase estamos viendo que la cirrosis es sumamente compleja, ¿no? Porque está viendo dos factores, fibrosis con insuficiencia de función, hipertensión portal. Pero me gustaría que se queden con el concepto es que puede ser reversible si ustedes atacan la causa. O sea, cada vez que ustedes sepan de alguien que es cirrótico, deberían preguntar, ¿y por qué es la cirrosis? Y si ya sabiendo por qué, tratar de la causa, ¿no? ¿Es por hígado graso metabólico? Antes ha bajado de peso, está controlando usted bien su diabetes, está caminando diario. ¿Podría explicar un poquito el escenario? A ver, sí, sí puedo. El hepato renal y el hepato pulmonar son más complicados, pero se los voy a explicar un poquito. Aquí, a ver, no, tenía que haber puesto aquí. Un momentito. Me ha pedido que explique el hepato pulmonar y el hepato renal. Son dos temas un poco de medicina interna, pero vamos a ver la parte que sí se ajusta a la fisiopatología. Perdón. Y ahora sí. Ya, vamos a ver aquí. Ya. En la parte de la hipertensión portal, nosotros en uno de los gráficos vimos que la hipertensión portal se generaba por dos motivos. Uno, el hígado está duro, que es el efecto de la fibrosis hepática. Dentro de los efectos de la fibrosis hepática estaban lo de las células esteladas, pero también hay algunos efectos ya de sustancias como el óxido nitroso y las mismas endotelinas, que son sustancias que produce el hepatocito y que normalmente mantienen un balance en la vasculatura del hígado. Entonces, todo eso es, digamos, el componente hepático de la hipertensión portal, ¿no? Eso lo veo puesto aquí. Luego, pero también tenemos este aumento del flujo, el aumento del flujo portal. Conforme va aumentando la hipertensión portal, empieza a haber una vasodilatación esplácnica, y la vasodilatación esplácnica, ¿qué pasa? Que la persona, el cuerpo interpreta que está con baja presión. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, la circulación hiperdinámica es un paciente cirrótico que tiene como todos sus vasos esplácnicos, o sea, en abdominales dilatados, y sin embargo anda con taquicardia, ¿no? Se activan los sistemas de renina, los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, y con eso la persona va mejorando su percepción de la presión
del, del llenado vascular, ¿no? Porque lo que pasa es que como a nivel del espláncnico está todo vasodilatado, el cerebro interpreta que le falta presión. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, empieza a retener sodio y con eso la va pasando bien, digamos, ¿no? Se va nivelando. Sin embargo, cuando va aumentando la hipertensión portal, ese mecanismo, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? Ese mecanismo de la retención de sodio por la estimulación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se va a agotar. Entonces la persona empieza a hacer ascitis. Primero empieza a hacer ascitis. Todavía están activados su problema de retención de sodio. De hecho, al momento de retener sodio, entonces se empieza a retener el líquido. Aquí yo le puedo ayudar con diuréticos, pero va a haber un momento en que sigue aumentando la hipertensión portal y yo paso a lo que les decía que era la ascitis refractaria. En la ascitis refractaria, la persona que dice ya empieza a tener hiponatremia dilucional. ¿Por qué? Empieza a retener sodio, ¿no? Porque quiere llenar la presión intracapilar en la parte espláncnica, pero no puede. Y más bien, con lo poquito de sodio que tiene, aumenta un montón de agua. Entonces tiene hiponatremia dilucional. Conforme va pasando al siguiente nivel, tenemos todo vasodilatado, más vasodilatación espláncnica, y el riñón va a empezar a tener menos flujo de irrigación. Y entonces esa persona que estaba ya con su ascitis, que no va mejor con nada, que está con su sodio en 120, bajísimo, ahora va a empezar a hacer creatinina elevada. Pero creatinina elevada no porque hay un daño en el riñón, sino es porque ese riñón está con todo el tiempo con poca circulación, ¿ya? Por este efecto ya, digamos, no regulado para nada de la circulación hiperdinámica de la vasodilatación espláncnica. Eso es el síndrome hepatorrenal. Y si lo vemos en eso, ¿no? Esto es un adelanto de lo que van a ver en medicina interna. Como vemos, eso es una complicación que le decimos tardía de la cirrosis. Ustedes no van a ver un síndrome hepatorrenal en un paciente con una cirrosis inicial. Miren que el hepatorrenal se da en una persona que ya pasó ascitis que no mejora con nada, y hepatorrenal. Y en cuanto al hepatopulmonar, es así como hay tremenda vasodilatación a nivel espláncnico, cuando ya va avanzando la cirrosis también hay vasodilatación a nivel de la circulación alveolar, y donde tenía que ser el intercambio gaseoso, toda esa parte está vasodilatada. Como hay demasiada vasodilatación a nivel del intercambio gaseoso, es complicado, pero ese es el resumen, en la persona ya no, el intercambio no es bueno. ¿Qué pasa? Que el cirrótico sube la escalera y se cansa. Y a diferencia de la persona que tiene enfermedad cardíaca, que cuando se sienta le mejora la disnea, al paciente cirrótico se echa y le mejora la disnea. Porque al momento de que se echa, digamos, hay una mejor distribución de oxigenación en todos los alveolos. El síndrome hepatorrenal está a este nivel también. Es otra complicación tardía de la cirrosis. Bueno, pero bien, me gustó la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Además de las células de hito, las células endoteliales, un ratito, las células endoteliales también están relacionadas con la hipertensión portal, sí. Sí, las células endoteliales son las que mantienen también el flujo, el tono vascular. Entonces, acuérdate que todo el hígado recibe toda esa avalancha de contenido portal de las mesentéricas, de la esplénica, ¿no? Entonces, las células endoteliales contribuyen a mantener un buen tono y a mantener una hipertensión portal o una presión portal sana porque son fenestradas. Y como ellas yo digo como que están así, ¿no? Están como una barrera, y cuando quieren se juntan un poquito, se separan más para dejar
pasar nutrientes. Pero acá también hay un tono vascular. Cuando hay la capilarización de los células endoteliales, ya están completamente, digamos, ya no tienen fenestras. Entonces hay más presión. Y ahí es cuando va a haber una disminución del óxido nitroso a nivel del hígado, y el óxido nitroso es el que tiene que ver con predispone a la vasodilatación de vasos, y va a haber un aumento de endotelinas que aumenta la presión en los vasos sanguíneos portales. Entonces sí tiene que ver, sí tiene que ver. Entonces son mecanismos que se hacen retroalimentaciones. El principal factor por el cual la hipertensión portal es por el endurecimiento del hígado, pero sí a nivel del hígado, a nivel del endotelio hepático también se retroalimenta porque los sinusoides ya están malos y ya están todos colagenizados ese espacio, y segundo por la liberación de sustancias que predisponen a la hipertensión portal, que es en la cabeza la endotelina y la disminución del óxido nitroso. ¿Otra pregunta, muchachos? Bueno, ya me los robé mucho tiempo, creo. A ver, muy bien. En cuanto, bueno, lo del seminario del hígado, creo que ya no nos vale el tiempo. En cuanto a la ictericia, les voy a pasar una presentación. Ustedes van a ver en los siguientes cursos, y les voy a solamente una parte que me parece que es importante. Ustedes siempre van a estar enfocando la ictericia en hematología y en varios cursos, pero como gastroenteróloga yo veo en la ictericia todo lo que tiene que ver con las ictericias hepáticas y poshepáticas. Cuando ustedes han estudiado esto que les di, que es una hojita muy limitada, yo quiero que ustedes se acuerden, ¿no?, en esta parte de acá, que es cómo se forma la bilirrubina, ¿no? Entonces, hay una parte de la formación de la bilirrubina que es netamente plasmática. Eso va a pasar el hepatocito, y el hepatocito se va a ir a la bilis, ¿no? Esto es lo que se llama una formación, digamos, la parte prehepática, hepática, poshepática. En las ictericias, todo lo que tiene que ver con alteraciones o discrasias sanguíneas o aumento de producción o destrucción de glóbulos rojos, esos van a ser las ictericias a predominio de bilirrubina indirecta. Y todo lo que tiene que ver con fallas en la conjugación de la bilirrubina, con la conjugación o con la excreción de bilirrubina del hepatocito, es falla hepática, ¿no? Y bueno, y luego ya viene cuando ya salieron de los conductos, ¿no? Porque esto es más o menos, cuando ya salieron de los conductos, ya al canalículo hepático ya viene la parte de la excreción por las vías biliares intrahepáticas y poshepáticas, ¿no? Ustedes vieron, acá está. Entonces, ustedes vieron cuando vimos lo de ahorita en el colangiocito, que el colangiocito tiene un microvilli, pero el colangiocito también tiene unas bombas de excreción de bilirrubina. Cuando fallan esas bombas, también puede haber trastornos de ictericia, ¿no? Entonces, cuando ustedes enfocan una ictericia en líneas generales, estamos viendo que hay un trastorno del metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Es otra cosa también importantísima que lo van a hacer después también. Recuerden que la ictericia, estamos hablando que es aumento de bilirrubina, y que lo van a ver sobre todo en las escleróticas, que no tiene nada que ver con las manos amarillas, que tiene que ver con el consumo de caroteno. O sea, eso sí, eso es aparte. Pero ustedes, cuando vayan a enfocar a un paciente, tienen que acordarse de lo que hablamos de la formación de bilirrubina. Y entonces nosotros pensaremos en un paciente que está ictérico, ¿será que tiene una sobreproducción de bilirrubina? ¿Será que hay una falla en la conjugación de la bilirrubina, o una falla en la captación por el hígado, o una falla de la enzima de la conjugación? Pero estamos hablando de una falla en la conjugación. ¿Quién hace la conjugación? El hepatocito. O una falla en la excreción de bilirrubina.
esta falla de la excreción de bilirrubina puede ser dentro del hígado, intrahepática o extrahepática. Todo lo que es sobreproducción de bilirrubina, sobreproducción tiene que ver con la primera parte, que es la parte que se hace en el plasma, de la cual se encargan los hematólogos, ¿no? Que es, por ejemplo, los pacientes con talasemia, los pacientes con esferocitosis. Entonces tienen formas anormales del glóbulo rojo que se van a destruir y va a haber más, ¿no? Más bilirrubina indirecta, ¿no? Que como es bastante, ¿no? El hígado está sano, pero se demora en procesar todo eso porque es una avalancha de bilirrubina indirecta. Otro es que hay una falla en la conjugación y hay problemas por fallas enzimáticas que tienen que ver con esta ictericia o una falla en la excreción. Entonces, así podemos nosotros hacer una diferencia entre prehepática, como la anemia hemolítica, el síndrome de Arnequid-Hernachar, síndrome de Gilbert, que este es bien frecuente, o todos los problemas de esferocitosis o talasemias. Si el problema es a nivel del hepatocito, entonces podemos estar hablando que el problema es, uno, porque no se conjuga, ¿no?, adecuadamente, o porque a nivel intrahepático la excreción está mala. Y eso puede ser, uno, porque es un paciente cirrótico, está amarillo porque le da una hepatitis viral aguda, puede ser porque hay un daño hepático por medicamentos, todas las enfermedades hepáticas que nos podemos imaginar, ¿no? Y el tercer nivel es que la excreción de la bilirrubina a nivel de las vías biliares mayores, haya obstrucción. Entonces, a la cabeza ahí tenemos en las vías biliares grandes los cálculos hepáticos, los cálculos biliares, en el colédoco, ¿no? O arriba, desde el hepático común, o cánceres a nivel de las vías biliares, como dice aquí con la angiocarcinoma, o más abajo, los síndromes, los neoplasias periampulares, la cabeza de páncreas, colédoco distal, en las cuales la parte del plasma, la producción de bilirrubina, el metabolismo de bilirrubina en plasma y en hígado estuvieron bien. Ya la bilis estaba viajando por los conductos biliares, pero al momento final que tenía antes de llegar al intestino, se detuvo porque había una obstrucción, por ejemplo, en cabeza de páncreas. Entonces, eso es en cuanto a la parte de la ictericia, ¿no? De lo que tenían que ver y leer. Y esta manera de enfocarlo es una manera bastante útil y ustedes ya cuando vean en medicina interna ya van a estudiar que una vez que uno corrobora que una ictericia es a predominio directo, ya le llama colestasis. Y una vez que le llama colestasis, con una imagen ya verán si es... ¿no? Una vez, acá no está, bueno, una vez que, van a ver si es a predominio una colestasis intrahepática o una colestasis extrahepática, y ahí van a ver causas benignas o malignas de esta parte. Pero eso todavía es para una cuestión de cuando hagan las patologías por medicina interna. Eso es un breve resumen. No sé si tienen alguna otra pregunta de las clases. ¿No? ¿Comentario o pregunta adicional? Adrián. Mencionó que, bueno, toda cirrosis tiene hipertensión portal, pero ¿podría mencionar alguna otra afección aparte de la cirrosis que incluya la hipertensión portal? Claro. Vamos a ponerlo aquí. O sea, aparte de la cirrosis, ¿no? Sí, sí. Entonces, la hipertensión portal es simplemente un aumento de la presión a nivel de la porta. Vamos a ver si acá vemos un poquito aquí. Quiero verlo vamos a verlo con el dibujito del hígado para poder explicarlo mejor. Creo que este es un buen dibujo. Vamos a utilizar este dibujo para pensar en la hipertensión portal. Entonces, esta es la vena porta, y la hipertensión portal es que hay un aumento en esa presión.
¿no? Y las causas para que haya aumento en la presión portal son prehepáticas, cuando hay una obstrucción en la misma, antes de llegar al hígado, hay una obstrucción y no puede llegar a la circulación general, o sea, en esta parte. Si hablamos de una lesión prehepática que obstruya, estamos hablando, uno, trombosis de la vena porta, esa es una enfermedad que causa hipertensión portal no cirrótica. ¿Quiénes hacen hipertensión, trombosis de la vena porta? Por ejemplo, hay cuando una persona nace y se le hace infección del cordón umbilical, se hace una trombosis de la porta y la persona puede hacer hipertensión portal. Otro caso, imaginemos que la persona le da una pancreatitis aguda, severa, y se trombosa la esplénica. Se trombosa la esplénica y ese trombo de la esplénica se extiende y obstruye también todo el pasaje hacia la vena porta. Es otra causa de una hipertensión portal no cirrótica prehepática. Luego tenemos las causas hepáticas dentro del hígado. Aquí a la cabeza tenemos lo de la cirrosis hepática. Pero también hay otras enfermedades, aparte de la cirrosis, dentro del hígado que causan hipertensión portal. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la fibrosis hepática congénita, que es una enfermedad más rara. Otra, parásitos, que nosotros no tenemos, que es la esquistosomiasis, que son unos parásitos que se meten en los canalículos vasculares portales dentro del hígado, también tapan la circulación y causan hipertensión portal no cirrótica. Otra es la enfermedad venoclusiva del hígado, que es una enfermedad más rara también, en la cual también los vasos pequeños se tapan. Esas son causas de hipertensión portal no cirrótica. El otro lugar donde se produce hipertensión portal es a la salida de la porta. La porta tenía que salir por 3 venas suprahepáticas, que acá no se ven, por 3 venas suprahepáticas hacia la cava inferior. Cuando se obstruyen, esas venas, también hay hipertensión portal. Ya acá vemos, estas son las 3 suprahepáticas, ¿ya? Y aquí, básicamente, la enfermedad más conocida que causa hipertensión portal no cirrótica es el síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari es cuando se trombosan estas venas. ¿Por qué se produce el síndrome de Budd-Chiari? Generalmente asociado a una enfermedad linfoproliferativa asociada o alguna infección intraabdominal, o a veces no sabemos la causa. En líneas generales, nosotros estamos viendo entonces que la hipertensión portal, siguiendo este dibujito, puede ser prehepática, cuando hay trombosis de la porta, trombosis de la esplénica, hepática, ¿no? Como la cirrosis o otras enfermedades, poshepáticas, como el Budd-Chiari por trombosis de las venas suprahepáticas. En su gran mayoría, más del 90% de los casos de hipertensión portal son cirróticos. Eso sí, la gran mayoría de hipertensión portal que ustedes van a ver es por cirrosis. Pero no debemos asumir, por ejemplo, si a alguien le encontramos varices esofágicas, no podemos asumir que ya, lo que podemos decir es que tiene hipertensión portal, pero no podemos asumir que es cirrótico. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Muy bien, José, si no es así, lo cerramos y cualquier cosa me escriben a través de José por mi WhatsApp. Ok, maestra, muchísimas gracias por la exposición, ha estado muy interesante. Muchas Ay, qué lindo, gracias. gracias. Nos vemos entonces. Chao a todos. Hasta luego, cuídense.